Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Padre, rogamos tu bendición esta noche, que seas tú exaltado y que nos motives y exhortes a ser más para ti, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. En estos días inciertos, en estos días difíciles, amada iglesia, Dios nos ayude a no vivir bajo la circunstancia, sino por encima, viviendo sobre y por encima de las promesas de Dios, hermanos. Debemos seguir dando testimonio de Dios en la dificultad, debemos seguir siendo fieles a Dios, y que fiel a Dios sea más que un canto, sino un testimonio de vida, amada iglesia. Como creyentes debemos seguir creyendo en su palabra y teniendo una actitud y el espíritu correcto, como lo decía la Biblia de Daniel, que Daniel mismo era superior a estos sátrapas porque había en él un espíritu superior. Hermanos, allá afuera la mayoría del mundo sin Cristo es un mundo pesimista, hermanos. Es un mundo que no cree que nada va a suceder. Y hermanos, aunque nuestro panorama sea el más cruel, nuestra esperanza está en que Cristo vendrá por nosotros, hermanos. El peor panorama para un hijo de Dios es la victoria, porque estaremos ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Dios nos ayude a tener un espíritu diferente, y si el Señor se lo dio a Daniel, gloria a Dios, te lo puede dar a ti también, hermanos. Hoy en día todos los cristianos se enfocan en lo malo. Incluso gente que se enfoca en hacer mal, y esa gente que se enfoca en hacer mal, al final le tiene que ir mal. Los sátrapas intentaron destruir a Daniel, mis hermanos. Y este verso 3 nos dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas, porque había en él un espíritu superior. Con mucho cuidado, la escritura no dice un espíritu altivo, dice un espíritu superior. Una actitud distinta, una manera de vivir por encima de las circunstancias. Y la pregunta es: ¿cómo es que tú y yo podremos tener un espíritu superior? ¿Y cuál fue el testimonio que Daniel tuvo, hermanos? Versículo siguiente, versículo 4, nos dice la escritura: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Y me encanta lo que dice la Biblia: mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Punto número 1, hermanos, dice la Biblia: porque él era fiel. ¿Cómo nos hace falta cristianos fieles? Si carecemos de algo en nuestro cristianismo en esta noche, es de cristianos fieles, hermanos. Gloria a Dios por la tecnología y podemos ver mensajes, pero no hay nada como la casa de Dios y venir y ser edificados como el plan de Dios así lo es, hermanos. No estoy en contra de la tecnología, y gloria a Dios por la tecnología. Gracias a Dios por nuestro hermano Daniel, que siempre nos ayuda. En esta semana le pude predicar en Australia a un misionero en Perú y otro en Ecuador. Gloria a Dios por la tecnología, pero eso no es solo el plan de Dios. El plan de Dios es venir a la casa, congregarnos, exaltar el nombre que es sobre todo nombre, cantar los himnos de Sión, y hermanos, y escuchar la palabra de Dios. Debemos ser confrontados, y cuando entramos y somos retados por la palabra de Dios, te aseguro que saldremos distintos. Este sigue siendo el plan de Dios, mis hermanos. Dice la Biblia que Daniel fue fiel. Debemos guardar en nuestro corazón muy bien que Dios puede hacer más con fidelidad que con talento. Lo voy a repetir: Dios puede hacer más con fidelidad que con talento. La gente allá afuera dice: no, es que tiene mucho talento para tal cosa. No es talento, mis hermanos, es fidelidad, es carácter. Y hay un Dios en el cielo que bendice fidelidad. Tenemos una carencia muy grande en el pueblo de Dios, y es de fidelidad. El pueblo de Dios es fiel a Dios y todo va bien, pero Dios nos dé cristianos que sean fieles aunque todo esté yendo mal, sabiendo, como decía un escritor, que la vida de un cristiano es como un dado. No importa cómo lo avientes, va a caer parado, hermanos, porque es Dios quien lo sostiene. A veces dará 6 y a veces nomás dará 1, hermanos, pero por su pura gracia cae parado. Hermano, ¿eres fiel? Una de nuestras cualidades pudiera decirse: mira, yo no sé, pero sí te aseguro que ese hombre, esa hermana es fiel.
Ese es nuestro testimonio en esta noche, hermanos. El cristiano ya no es fiel a leer la Biblia cada día. El cristiano ya no es fiel a doblar sus rodillas y buscar a Dios en oración. El cristiano ya no es fiel a congregarse. El cristiano, lejos de apoyar la congregación y mucho menos predicar el evangelio, ya no hay cristianos fieles. La escritura dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Ya no hay piadosos, ya no hay fieles. Necesitamos hacer un compromiso con Dios y decidir ser fieles, hermanos, de hoy en adelante. La escritura dice en Lucas capítulo 16, versículo 10. Mantengan su separador ahí en Daniel capítulo 6. Pero Lucas 16, 10 dice la escritura: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. El problema es que tú y yo queremos ser fieles a Dios cuando Dios me bendiga más. Seré fiel a Dios si Él me promueve en el trabajo. Seré fiel a Dios si contesta mi oración. No, amada iglesia, debemos ser fieles a Dios y punto final. Si no aprendemos a ser fieles a Dios en lo poco, el Señor nunca nos bendecirá y nunca seremos fieles en lo mucho. Si tu fidelidad es condicionada, entonces no es fidelidad. Si tu fidelidad es condicionada, entonces no es fidelidad. Nunca seremos fieles si no aprendemos a ser fieles en lo poco. Cuando David fue fiel y estuvo dispuesto a dar su vida por unas pocas ovejas, aunque él sirvió un pequeño grupo de ovejas, él lo hacía como si sirviera al Señor, y fue Dios en el cielo que envió el carácter, fidelidad y determinación de aquel joven pastor, y fue Dios del cielo quien lo bendijo y lo puso como rey sobre Israel, porque fue fiel en lo muy poco. Si ves, todos vamos a ser fieles cuando Dios me promueva, cuando Dios me bendiga, y Dios no lo hará si no aprendemos a ser fieles en lo poco, mis hermanos. Aprendamos a ser fieles. Yo sé que a veces la rutina es aburrida, pero el éxito no es aburrido, y Dios bendice personas fieles. Fieles a leer la Biblia, fieles a la doctrina y no a cualquier otro mensaje que se escuche por allá afuera que acaricie nuestra oreja. No venimos a ser entretenidos ni a ser acariciados, sino a ser confrontados por la palabra de Dios, mis hermanos. Y si eso no sucede, ese día una iglesia deja de ser iglesia y viene a ser un pequeño club. Fieles a la iglesia, fieles a la oración, fieles a servirle, hermanos. Apocalipsis nos dice: sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de la vida. Cristiano, sé fiel, sé fiel, sé fiel. Si se te olvida todo el mensaje, solamente recuerda: se requiere que seas fiel a Dios. Si hay problemas, sé fiel. Si hay dificultades, sé fiel. Si hay críticas, sé fiel. Si hay carencias, sé fiel. Si tienes ganas, sé fiel. Si no tienes ganas, sé fiel. Hermanos, se requiere que todos los administradores sean hallados fieles. ¿Eres fiel, hermano? Si enlistáramos 3 cualidades en nuestra vida, una de ellas podría ser fidelidad. Esta pandemia reveló quién es fiel al Señor y quién no es fiel al Señor. ¿Y por qué debo ser fiel, pastor? ¿Nada más porque usted lo está predicando? No, hermanos, es por una razón mucho más grande. Porque el Dios Todopoderoso lo demanda de ti y de mí. Porque Dios merece toda nuestra fidelidad. Y a veces somos mucho más fieles a cualquier otra cosa secundaria, porque no hay nada a la par del Señor. Y Dios demanda nuestra fidelidad. Y Dios nos pide algo que Él siempre nos ha dado, hermanos. Dios ha sido fiel para con nosotros. No solamente Daniel fue fiel y Dios levante una generación de cristianos fieles a Dios. Pero siguiente versículo, hermanos, regresamos allá a Daniel, versículo 4 del capítulo 6.
no solamente nos da la cualidad en el testimonio de Daniel que él fue fiel. Y gloria a Dios por aquellos hermanos que siempre están en su lugar, que siempre están leyendo su Biblia, que siempre están orando, que siempre con nuestros errores tratamos con todo nuestro corazón de servir de la mejor manera a nuestro Dios. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Número uno, porque él era fiel. Dios levante una generación de cristianos fieles. Fieles, hermanos, siempre al Señor. Segunda cualidad de Daniel, nos dice la Escritura: y ningún vicio ni falta ha fallado en él. No solamente este individuo llamado Daniel, de quien estamos estudiando su testimonio esta noche, fue fiel, sino que le añadió a su fidelidad santidad. No había ningún vicio en la vida de Daniel. Desde joven él había propuesto en su corazón hacer lo que a Dios le agradaba. Daniel capítulo 1, versículo 8, recordaremos aquel famoso pasaje, tal vez del que más se ha predicado del libro de Daniel. Y dice la Biblia: y Daniel propuso en su corazón. Si ves, no se trata de lo que proponga en su corazón tu hermano, tu familiar. Hermano, eres lo que propongas tú y tu relación con Dios en tu corazón. Daniel propuso en su corazón: no me voy a contaminar con la porción de la comida del rey. No, mis labios no se van a manchar. Al ser judío no podía comer cierto tipo de carne, y él dijo: no me voy a ensuciar, no lo voy a hacer. Y mucho menos tomar el vino del rey. Y decidió no pecar y no tener vicios. Dios levante una generación de cristianos que no solamente son fieles, sino que son fieles y viven o tratan de vivir de la mejor manera posible en santidad, agradando a su Dios. Qué triste tener cristianos que fuman. Qué triste tener cristianos que toman. Ningún vicio fue hallado desde su juventud hasta el capítulo 6 de Daniel y hasta su muerte. Qué lástima que hoy en día tenemos un tipo de cristianismo que dice: pero qué exagerado, qué de malo tiene una copita social. Mucho tiene de malo porque Dios lo dijo. El 3 veces santo lo dijo. Necesitamos un avivamiento y que los cristianos vuelvan a abrazar las cosas de Dios, que dejen el pecado y busquen a su Dios. Debemos de recordar quién es Dios. Dios no es como aquella persona que me dijo un día: es que Dios es bien chido. Dios es 3 veces santo. Adorarle en la hermosura de la santidad, leímos en la lectura. Y aunque este mundo se burle de tus convicciones, porque este mundo lo hará, porque este mundo está en enemistad con Dios. Aunque otros se burlen de tus convicciones, escúchame muy bien, hermano, Dios nunca se va a burlar de tus convicciones, todo lo contrario, a Dios le va a agradar que en este mundo sin piedad, sin moral y sin Dios, vivamos de una manera que le agrade. Hay un pasaje muy olvidado y es Hebreos 12:14. Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice la Escritura: seguid la paz con todos, pero pareciera que eso es lo único que dice el versículo. Yo busco la paz, yo no busco entrar en conflictos. Se nos olvida que también dice: y la santidad. Ojo con lo que está a continuación: sin la cual nadie verá al Señor. Aquellos que se preguntan: pero es que ¿por qué no veo a Dios? ¿Pero por qué Dios no obra en mi familia? ¿Pero por qué siento que Dios no obra en mi trabajo? ¿Será acaso que estamos viviendo en inmundicia y pecado? Aquel cristiano que ve a Dios es el cristiano que vive de una manera que le agrada. No solamente sigas la paz, hermanos, sigamos la santidad. Y si tienes que escoger, escoge la santidad, porque la santidad te traerá la paz que este mundo no conoce. Si tan solamente tuviéramos un avivamiento
en las primeras dos cualidades que se dicen de Daniel. Si tan solamente fuéramos fieles y abrazáramos la santidad. Si tan solo nos quedáramos con esos dos puntos, hermano. ¿Cómo cambiaría nuestra vida? ¿Cómo Dios pudiera obrar en nuestras vidas? Regresamos a Daniel capítulo 6, versículo 4. Y nos dice la palabra de Dios: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Los sátrapas buscaban un error en la vida de Daniel. Muchos esperaban que Daniel fallara, y escúchame muy bien, y discúlpame por poncharte tu globito, pero hay algunos allá afuera que espera que fracases. Hay gente allá afuera que espera que le des la espalda a Dios. Y algunos de ellos, y con tristeza lo digo, son familiares y amigos. Los mismos sátrapas dijeron: no, le va a durar un poquito, vas a ver que va a dejar de ser fiel y va a dejar la santidad. Pero gloria a Dios que Daniel nunca la dejó. Y aunque este mundo tal vez quiera verte que dejas de servir a tu Dios, mi hermano, tomemos el testimonio de Daniel y seamos fieles al Señor. Qué triste, pero algunos, hermanos, esperan que fracases. Qué triste escuchar de alguien regresando de un campamento en el cual daban testimonio a algunos jóvenes que habían sido llamados para servir al Señor, y regresar y un hermano en Cristo dice: no, se le va a pasar, como si fuera un tipo de enfermedad. Entre cristianos. No, eso es pasajero, dale 6 meses y se le va a acabar. Y lo más triste de esto es que a algunos el cristianismo solo les dura 6 meses. Lo más triste es que es cierto, a algunos les dura vivir por convicción solo 1 año y después se avientan al mundo como cerdos. ¿Qué testimonio estamos dando del nombre de Cristo? Dios no nos salvó 6 meses. Dios nos salvó para toda la vida y para la eternidad, y gloria a Dios por eso, mi hermano. Demos testimonio y sigamos adelante. Aquella gente allá afuera, y tal vez batallas con algún familiar inconverso, tal vez es tu esposo, tal vez es tu esposa, tal vez son tus hijos, tal vez es un familiar. Hermanos, yo no sé quién pueda ser, pero ellos ven tu vida. Ellos nunca se van a acercar a una Biblia, pero a ti te leen cada segundo. La Escritura dice en 2 Corintios capítulo 3 versículo 2: nuestra carta sois vosotros. Y a veces no es la mejor carta, hermanos. Escrita en nuestros corazones, fíjense, hermanos, conocida y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Cada vez que tú y yo caminamos por allá afuera, no solamente veas como una vida, sino como un libro que trae pies, y la gente dice: ¿y cómo vive un cristiano? Y cuando leyeron a Daniel dijeron: número 1, desde su juventud ha sido fiel. Número 2, desde su juventud abrazó la convicción y decidió vivir en santidad para agradar a Dios. Y para aquellos que piensan que bueno, en el tiempo bíblico era más fácil para él vivir de esa manera, hermanos, incluso les cambiaron sus nombres. Cuando hablamos de Sadrach, Mesach y Abednego, hermanos, así no se llamaban. El rey les cambió su nombre porque quería cambiar sus convicciones y quería cambiar su vida. Y este mundo allá afuera quiere cambiar nuestra manera de creer, nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Te lo voy a repetir con tristeza: algunos familiares allá afuera esperan que caigas y te apartes. Algunos amigos allá afuera espera que te apartes y niegues tu fe. Siempre debes recordar, hermanos, que siempre hay alguien que te está siguiendo y que te está viendo.
Debemos hacerlo por el nombre del Señor. Pero también hay personas que te siguen, que ven lo que tú haces. Algunos muy directamente y algunos indirectamente. Pero qué testimonio es, hermano, que cada miércoles algún vecino pueda verte salir con tu Biblia en la mano y entre comillas Reina Valera 1960. Pues que está en contra de la NBI. Por supuesto que estoy en contra de la NBI. Y traes tu Reina Valera 1960 en la mano y vas saliendo de tu casa para venir a la iglesia y das testimonio a tus vecinos y dicen, míralo, ahí otra vez a la iglesia. Oh, hermanos, gloria a Dios, y ese es nuestro testimonio. La gente allá afuera te está viendo. ¿Cuál es el testimonio que estamos dando? De Dios. Yo sé que por un buen testimonio nadie es salvo, porque nadie puede ser salvo por obras, pero por un mal testimonio muchos sí pueden condenarse. Proverbios dice que es mejor un buen hombre que las muchas riquezas. Daniel tuvo sus sátrapas y tú, querido hermano, tendrás los tuyos. Pero Dios nos permita y hallemos gracia delante de sus ojos para siempre ser hallados fieles y dar un buen testimonio. Y Dios nos permita ser fieles, hermanos, entre comillas, aún en medio de la pandemia. Cuando tú das testimonio y tú eres fiel al Señor, incluso en dificultades, hermano, y la gente alrededor tuyo también sabe cuando pasas por dificultades. Ya ven que la gente ni es chismosa. Si hablo de eso, me voy a desviar todo el mensaje, si es que me regreso. Si tú das testimonio de Dios y eres fiel, hermano, cuando tus familiares tengan un problema muy grande, necesitan buscar de Dios, ¿sabes a quién le van a hablar, hermano? Háblenle al hermano Joaquín. Ya ven que él siempre está cerca del Señor y va a la iglesia. Háblenle Márquenle al hermano Abieser. Ya ven que él siempre está en las cosas de Dios. Hermano, gloria a Dios que cuando pasan tus familiares o conocidos por dificultad, ya no se van a burlar del fanatiquito que busca a Dios. Ahora te van a decir, pudieras por favor orar por mí, porque no hallo la puerta y no sé qué hacer. Bendito testimonio. Que en nuestros problemas y en nuestras dificultades seguimos siendo fieles al Señor, hermanos. ¿Sabes qué es un tremendo testimonio de ti? Que tú traigas a alguien a la casa de Dios, hermano. A veces es más fácil predicarle a desconocidos que a la familia. Demos un buen testimonio, hermanos. Todos tendremos sátrapas, pero entre comillas, no seas un sátrapa. Me puse a pensar en el bosquejo, qué pesada era la vida de los sátrapas. Despertarse y decir, vamos a buscar un error en Daniel a ver si lo encontramos. Al despertar, bueno, Daniel, espero que hoy la riegues. Esas personas son esclavas. Cuando la gente busca condenar, se condenan a la miseria. Regresamos a Daniel capítulo 6, versículo 5. Y dijeron los sátrapas, ya sé, no podemos encontrar nada con su testimonio, vamos a encontrarlo con su Dios. Entonces dijeron aquellos hombres, no vamos a hallar ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él y su relación con la ley de su Dios. Versículo siguiente, versículo 6. Y dice la Biblia, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron, Rey Darío, para siempre vive. Esta gente es gente aduladora. ¿Qué significa adulador? Que endulzan el oído del uno con tal de destruir a otro. Mira qué dulces me salieron. Rey Darío, para siempre vive. ¿Cómo lo amo, oh Rey Darío? Impostor. Endulzan el oído de uno con tal de destruir el otro.
Estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Conocemos la historia del verso 7 al versículo 9. Le piden que firme un edicto y le dice: Rey, nadie más debe alabarte, a nadie más que a ti. ¿Y por qué no firmas un decreto? Que si en el lapso de ciertos días alguien adora a alguien más que no seas tú, que lo avienten al pozo de los leones. El rey dice: me parece que tu propuesta es muy buena, y firmó y selló el edicto del rey, el cual cuando el rey decía o firmaba no podía retractarse de lo que había hecho. Y la gran pregunta es: ¿qué hizo Daniel? ¿Será acaso que Daniel se preocupó? ¿Será acaso que Daniel dejó de congregarse? ¿Será acaso que Daniel dejó de ser cristiano? ¿Será que Daniel dejó hacer lo que solía hacer antes de las dificultades? Algunos en esta pandemia, hermanos, qué triste, pero tú sabes que dejaste de orar. Y el edicto no fue que te iban a aventar a los leones. Algunos en esta pandemia dejaron de leer sus Biblias cada día, cuando solías pasar un dulce tiempo con el Señor cada día. ¿Qué hizo Daniel? Cambió su convicción, cambió su vida, cambió lo que él hacía. Versículo 10. Dice la Biblia: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de la cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y lloraba y daba gracias delante de su Dios, hermanos. Y yo me ponía a pensar con este pasaje: ¿y por qué no lo hizo con la ventana cerrada? Final del día, la relación con Dios es personal. Se pudo haber evitado meterse al pozo de los leones, pero era tal su convicción que decía abiertamente: que el mundo sepa, sirvo a Dios. Con las puertas abiertas 3 veces al día. Y me encanta cómo lo dice: como lo solía hacer antes. Dios nos dé cristianos, hermanos, que se congreguen los miércoles como lo solían hacer antes. Dios nos dé cristianos que sigan cantando: fiel es Dios, como lo solían hacer antes. Dios nos dé cristianos que sigan creyendo que la Biblia es palabra de Dios, como lo solían creer antes. ¿Tu cristianismo es el mismo 2 años a hoy? ¿O ya maduramos? Tres veces al día, hermanos. No es parte del mensaje, pero ¿cuántas veces oramos? Ya no te digo al día, hermano, a la semana. 3 veces al día. Y si la Biblia recopiló una oración que tardaba que él fuera y abriera la ventana y la abriera de un lado y la abriera del otro y doblara sus rodillas y se encomendara a su Dios, hermano, yo creo que era más de un: Señor, me encomiendo a ti, bendice este día, amén. Si la Biblia escribió 3 oraciones, no creo que hayan sido una oración de 5 minutos, hermano, ahí nada más para no tener cargo de conciencia. Si no, yo creo que nada más hubiera dicho: ¿y oró? No, oró 3 veces y hacia Jerusalén, y en esa oración daba gracias delante de Dios. ¿Cómo nos hace falta, entre comillas, cristianos agradecidos? Muchas veces, hermanos, nos quejamos, vivimos ansiosos, vivimos tan preocupados y no sale ni una gratitud de estos labios a Dios o hacia otras personas. Cuando Dios ha sido más que bueno y misericordioso para con nosotros, hermano. No, Daniel no se preocupó ni dejó de hacer lo que se hacía antes, ni tampoco lo hizo en privado. Versículo siguiente: él hizo lo que solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando. Hermano, ¿alguien te ha encontrado en tu casa orando? ¿Alguien ha entrado en tu casa? ¿Algún familiar?
Alguien, hermanos, ¿cuándo ha sido la última vez que alguien te encontró en tus rodillas orando a tu Dios, hermano? En una ocasión lo había dicho. No se trata de que escuches ruido en la puerta. Omnipotente Padre Celestial. Yo creo que al que lo encuentran hasta incluso como que se para y como que simplemente quiere hacerlo con el Señor, hermano. Pero alguien en esta semana te ha encontrado leyendo la Biblia. ¿Alguien te ha encontrado o te ha buscado en oración y decir vamos a orar? La tercera cualidad de Daniel es que era piadoso, hermanos. Piadoso, un hombre de Dios. Para evitar leer todos los pasajes, creo que todos somos familiares con la historia de aquellos sátrapas van con el rey y le dice: rey, ¿qué crees? Te falló Daniel. ¿Te acuerdas que tú dijiste que el que se hincara y le pidiera a quien más que no fueses tú fuera enviado a los leones? Encontramos uno, mira, aquí está. El rey tenía que castigarlos, del versículo 14 al versículo 15 pueden encontrarlo. Y el decreto que el rey tiene que dar, versículo 16, nos dice la Biblia: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, y tenía que cumplir lo que él había sellado, y le dijeron a Daniel, qué texto, hermanos, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, a ese Dios que siempre le andas cantando, a ese Dios del cual siempre estás alabando, a ese Dios del cual siempre estudias en la Biblia, ese Dios tuyo a quien tú, y no lo dice de gratis, continuamente sirves. Cuarta cualidad de Daniel: continuamente servía a su Dios, hermano. Y le añade aquel rey pagano: pues ya que le sirves mucho, que Él te sirva, ¿no? Que Él te libre. Probablemente en tono de burla. Pues ya que confías tanto en Él, pues que tu Diosito te ayude. Como la gente hoy en día usa las mismas palabras. Este fue el texto que sobresalió en mi lectura esta mañana: a quien tú continuamente sirves. Se pudiera saber de ti, querido hermano y hermana, que podrás pasar por muchos problemas, pero que tú continuamente sigues sirviendo a tu Dios. Que en los días buenos y en los días malos sigues sirviendo a Dios. El testimonio de Daniel, número 1, es que él era fiel, él fue fiel. Número 2, Daniel vivió en santidad desde su juventud. Número 3, él fue un varón piadoso que siempre hacía lo que solía hacer antes. Número 4, lo estamos viendo en este versículo: Daniel servía a su Dios, pero no lo servía esporádicamente. No lo servía, como dicen algunos, con unas frases muy piadosas: pues si me nace. Pues no es cuestión de nacimiento, es cuestión de convicción, es cuestión de servir a Dios, porque Él es digno de nuestro servicio, mis amados hermanos. Él es digno de nuestra fidelidad. Si se nos preguntara: oye, hermano, ¿tú continuamente sirves a Dios? ¿Cuál sería la respuesta? Diríamos: por la gracia de Dios, sí. O tendríamos con tristeza que agachar nuestro rostro y decir: pues la verdad es que no le he servido como debo hacerlo. O lo sirvo, pero con muchos refrenos. Lo sirvo, pero muy esporádicamente. O lo sirvo cuando me sobra tiempo. Ese no era el testimonio de Daniel.
Daniel servía a su Dios continuamente y el rey le dijo, pues Él que te libre. Y quiero decir esto, hermanos, de una manera muy clara. En ocasiones será difícil vivir la vida cristiana. A veces será difícil, a veces habrá dificultades, a veces la cruz va a estar pesada. Por eso no dice la Biblia, toma tu almohada y sígueme. ¿Ustedes se han dado cuenta, hermanos, que no decía toma tus zapatos ortopédicos y sígueme? Toma tu cruz astillosa, pesada y causa de vergüenza allá afuera. Toma tu cruz. Y aparte cárgala con gusto y dignidad, porque somos siervos de Dios, hermano. Dios al que tú continuamente sirves. En ocasiones va a ser difícil, pero escúchame muy bien, hermano. Cada vez que tú decides servir continuamente a tu Dios, nunca estarás solo. Y guarda esto por favor en tu corazón, porque va a ser Dios quien te respalda. Pauso para decir gloria a Dios por eso. Y el rey se acerca y pregunta en el verso 20, lo meten allá los leones. Lo normal hubiese sido que lo hubieran destazado, pero qué bendición que Dios está en este escena, hermanos. Y en el verso 20 se acerca el rey y sobre ellos los 3 gobernadores. Dice la Biblia, y acercándose al foso llamó a Daniel con una voz triste. Y hermanos, me impresiona que el que estaba triste era el rey. Creo que quien tenía que estar triste era Daniel. Pero Daniel estaba ahí, hermanos, con los leones. ¿Te imaginas? A mí me hubiera encantado platicar con Daniel después del pozo de los leones. Oye, ¿cómo estuvo la cosa? No, pues yo creo que está en el griego, hermanos, hay que tener más discernimiento bíblico. Y le decía, no, mira, pues por aquí caminaba uno y el otro y me olían, pero me creerás que yo creo que no olía carne. Y probablemente por eso no me mordieron. Y sobre todo, Dios mandó su ángel para que cerrara la boca de los leones y no hubiera ningún daño en mi persona. Versículo 20, el rey le pregunta con voz triste, Daniel, fíjense qué testimonio, hermano, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, aquel en el cual tú te hincas, en aquel en el cual tú te encomiendas, en aquel que buscas 3 veces al día, ¿te ha podido librar de los leones? Con una pregunta triste, ¿será que Dios te salvó? Y este mundo, querida iglesia, está sediento por ver cómo Dios libra a hijos de Dios de bocas de leones, hermanos, de problemas, tragedias y dificultades, porque tienes el bendito respaldo de tu Dios. Tus familiares, hermano, aunque hay algunos que quieren verte fracasar, hay otros cuantos, hermano, que están en la línea del ateísmo y del cristianismo y solamente se asoman a tu vida. ¿Será que su Dios, ese que van a visitar a la iglesia, los ayuda? Y hay otro sector de tu familia, hermanos, que espera ver que Dios te bendiga. Hay algunos que esperan que fracases y hay otros que esperan ver la bendición de Dios en tu vida. Y lo que tú hagas, hermano, va a ser una tremenda enseñanza para las personas a tu alrededor. ¿Qué habrá hecho Dios con fulano de tal? Ya ves que no suelta la Biblia, es medio fanaticón. Pero eso sí, no les hables de la América, porque hasta les prenden velador a los idólatras. De nada, y no sé si hay algún americanista de allá atrás, pero espero y te arrepientas y te conviertas al Señor. Ahora resulta que uno es el idólatra, hermanos. Cuando uno no le pone una vela a un santo, cuando uno solamente se encomienda a su Dios, hermanos, que es 3 veces santo y el único verdadero. Tu Dios te salvó. Tus familiares quieren ver la mano de Dios en ti, mi hermano. Tus familiares quieren ver cómo no nos lo pasamos quejando, sino que tenemos gratitud, hermanos, porque Dios es digno, porque Dios es bueno.
y probablemente hasta ese día se van a convertir, incluso van a venir contigo a la iglesia. Y le pregunta, ¿te han podido librar de los leones? Versículo 21. Daniel seguía adentro con los leones. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Verso 22, fíjense el testimonio que él dijo: mi Dios envió su ángel. Gloria a Dios por este versículo, hermanos. Dios protegió a Daniel, y si tú eres fiel, si tú te consagras a Dios, si tú buscas el rostro de Dios, también Dios va a enviar su ángel y nos guardará, mis hermanos. El cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante Él, y aquí lo que importa es agradar al único que es digno, mis hermanos. Deja de hacer lo que haces para agradar a alguien más. Busca agradar a tu Dios y va a ser tu Dios quien te bendiga. Yo fui hallado inocente delante de Él, del que escudriña todo la mente, todo el corazón y las intenciones del corazón. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Versículo 23. Fíjense cómo reaccionó un rey pagano. Entonces, ¿qué dice ahí? Se alegró el rey en gran manera. Este mundo ansía ver genuinamente a un cristiano bíblico, que Dios esté en su vida, hermano. Y vas a alegrar a tus familiares, a las personas alrededor, y a decir: mira, no estaré muy de acuerdo con sus convicciones, no estaré muy de acuerdo en la manera en que vive, pero sí te puedo decir una cosa: Dios está con él. ¿O quieres algo más que eso, hermano? ¿Vamos a denigrar lo que más deseamos? Dice la Biblia: y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. Fíjense el arma tan grande que tiene un cristiano, porque había confiado en su Dios. Sigamos confiando en nuestro Dios, hermanos. El mundo sí quiere creer, pero a veces nuestra manera de vivir no los convence. Debemos dar testimonio que tenemos la mano de Dios. La conclusión, verso 24: aquellos que obraron mal, hermano, les tuvo que ir mal. Verso 24 dice la escritura: y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos sátrapas que habían acusado a Daniel, y fueron echados ellos al foso de los leones, sus hijos y sus mujeres. Y aún no había llegado al fondo del foso, fíjense, hermanos, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Por qué? Oh, hermanos, porque Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los sátrapas decían: a los leones, a los leones. Y vaya qué sorpresa, que a los leones fueron estos sátrapas. Por eso un hijo de Dios, hermano, hay que escuchar esto muy bien: no le debemos desear mal a nadie, hermano. Escúchame, ni siquiera un ateo. Un cristiano no le desea mal a nadie, hermano, ni a tu enemigo, hermano. Él es el vengador, hermano, pero tú no le puedes desear mal a nadie, porque cuando tú y yo le deseamos mal a alguien, nos va a ir mal, pero a nosotros. Mejor deséale el bien a otros, que Dios bendiga a otros, que le vaya bien a otros, y que con ese deseo sea Dios quien nos bendiga a nosotros por tener ese deseo. El testimonio y el espíritu de Daniel influyeron de tal vida a la vida de este rey pagano llamado Darío. Y hermano, entre comillas, tú no sabes cuánto tu vida puede ser de influencia a las personas de tu alrededor, para tropiezo o para bendición. Verso 26, miren lo que dice. 3 versículos y terminamos. Dice la Biblia:
de parte mía es puesta esta ordenanza, dice el rey, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Todavía no era su Dios, era el Dios que vio obrar en Daniel. Y dice, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos. Amén, hermanos. Y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Versículo 27. El Dios de Daniel, ese es el Dios que salva, ese es el Dios que libra, ese es el Dios que hace maravillas en el cielo y en la tierra, porque yo he visto que ha librado a Daniel de los mismos leones. Vive de tal manera que provoques que personas cercanas a ti se acerquen más a Dios. Somos la sal de la tierra. En aquellas ocasiones que nos comemos unas palomitas que están muy saladas, hermano, produce sed. Tenemos que ir a tomar algo. Vive de tal manera que seas sal, hermano, y le produzca sed de Dios a las personas que están cercanas a ti. Último versículo, versículo 28 para terminar. Dice la escritura, y Daniel, ¿qué le pasó a Daniel, hermanos? Prosperó. Qué bendición estudiar el testimonio de Daniel. Solo en un capítulo vimos 4 cualidades. Sé que se pueden sacar más, pero si tan solo tuviéramos esas 4, hermanos. Y si no, con que tuviéramos las primeras 2, hermano. Que sea Dios quien nos bendiga y que sea nuestro Dios, hermanos, quien nos respalde. Vamos a cerrar.